Sean todos bienvenidos una vez más a esta su casa, hogar, familias de Cristo. Desde la localidad de Fontibón, la ciudad de Bogotá, los saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que han tenido a bien visitarnos hoy. La semana pasada el pastor Miguel estuvo hablando de un nuevo tema. Iniciamos un nuevo tema que en estos días realmente se trata muy poco y que debería ser el tema principal a tratar en las iglesias, que es el pecado. El pastor Miguel la semana pasada estuvo hablando acerca del principio, cuándo comenzó el pecado en la humanidad. Y básicamente se debió a la concupiscencia, a la naturaleza pecaminosa del hombre. Y hoy vamos a continuar, vamos a hacer la segunda entrega, porque también hoy va a entrar en escena un nuevo personaje que también tiene que ver con la desobediencia del hombre hacia el mandato divino. El título de la enseñanza de hoy es Satanás como incitador al pecado. Satanás como incitador al pecado. Queremos primeramente decir que alguien que incita es justamente alguien que tienta o que induce a otro a hacer algo, que generalmente es pecado, por supuesto, es algo malo. Entonces, Satanás, vamos a ver el texto de hoy, que Satanás hace ese papel y juega un papel muy importante en la consumación del pecado. Para eso vamos a estar viendo y analizando Génesis 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí entonces vemos cómo Satanás induce a la humanidad a pecar, a ir en contra de los mandamientos y de los designios de nuestro bueno y amado Dios. Si revisamos el texto, nos podemos dar claramente cuenta de que una cosa, que allí por ningún lado se nombra ni al diablo ni a Satanás. Para eso, entonces vamos a apoyarnos en otros versículos. Vamos a ir a Apocalipsis 12:9. Dice el versículo 9 que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí tenemos entonces la explicación que, si bien explícitamente no se nombra a Satanás en este texto de Génesis, implícitamente sí, porque la serpiente era realmente Satanás. Aquí el texto que Juan nos muestra aquí en Apocalipsis 12:9 deja claramente establecido eso, que esa serpiente era realmente Satanás. Y Satanás, como un ángel caído, y todos los ángeles y todos sus demonios son seres espirituales que necesitan un cuerpo para poder manifestarse. Entonces Satanás utilizó a la serpiente para incitar a la humanidad, en este caso a Eva, a pecar y a ir contra los mandamientos y los designios de Dios. Dice aquí, Juan aclara que él engaña a todo el mundo. Y justamente ese es el papel de Satanás, que Juan aquí nos lo dice el mismo Juan en su evangelio, en el capítulo 8, versículo 44, dice: cuando se presentó una discusión, una de tantas discusiones del Señor Jesús con los judíos,
diciendo que ellos eran descendientes de Abraham y de nuestro padre Abraham, que le dio la salvación, y el Señor Jesucristo le dice, en medio de la controversia, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y por eso es que engaña al mundo, porque es un mentiroso, lo seduce, lo induce a hacer el mal. Y vemos que aquí cuando Satanás conoció la verdad, porque dice que no ha permanecido en la verdad, dice Juan. Quiere decir que él conoció la verdad, pero se alejó de la verdad. Se alejó de Dios. Entonces, cada vez que él habla, lo que habla es mentira. Y habla de él mismo porque él es mentiroso, engañador, aparenta una cosa, finge ser una cosa. Y por eso, mis hermanos y amigos, tenemos que estar muy pendientes de eso. Cuando veamos una cosa que realmente nos atrae, que nos llama la atención a la vista, que lo codiciamos, como decía el pastor Miguel la semana pasada, la progresión del pecado. Satanás tiene su mismo modo de actuar desde el Génesis hasta el día de hoy, hasta el Apocalipsis. Primero entran por los ojos, entonces codiciamos, y cuando codiciamos, tomamos, y ahí pecamos. Dice Santiago en su capítulo 1, en los versos 14 y 15, que nosotros de nuestra propia naturaleza pecaminosa somos tentados y seducidos, porque entonces somos nosotros mismos los que nos dejamos llevar, y eso tiene que ver con la vista, con la codicia, con nuestro propio deseo. Y una vez que entonces es consumado este deseo, es concebido el pecado, y el pecado siendo consumado da como resultado la muerte eterna, la muerte espiritual que lleva a la muerte eterna. Pero entonces volvamos a Génesis 3 del 1 al 5 para ver cómo es que Satanás incita a la humanidad a pecar. Porque el pastor Miguel la semana pasada mostró con la Biblia en mano que realmente el hombre es culpable de haber pecado. Por causa del hombre fue que entró el pecado en el mundo. Aunque Satanás tiene su papel, no toda la culpa es de Satanás, como muchos hacen por allí, que le echan la culpa de sus pecados a Satanás. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces vemos que Satanás tiene un conocimiento de las cosas muy grande. Utilizó justamente al animal más astuto. Alguien astuto es alguien que muestra una habilidad natural. ¿Para qué? Para comprender las cosas. Entonces, con este conocimiento que tiene de las cosas, lo utiliza para su propio beneficio, para aprovecharse de los demás. Entonces lo utiliza generalmente bajo engaño. Entonces eso fue lo que hizo la serpiente con Eva. Entonces Satanás, utilizando a este animal, tienta e induce a la mujer a desobedecer a Dios. Y bien, lo primero que le dice con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Si vamos al capítulo anterior, a la semana pasada el pastor Miguel estaba hablando del mandato, cuál realmente fue el mandato. Le dijo, no le había dicho que no comáis de todo árbol del huerto, sino que podían comer de todo árbol que estaba en el huerto, excepto uno, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean cómo Satanás entonces está induciendo aquí a la mujer. La quiere llevar a su terreno, la hace dudar y le dice aquí, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la llevó a su terreno y la mujer cayó allí. Porque Satanás actúa primeramente atacando a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Recordemos que
este libro que tenemos aquí es realmente un manual de vida. El manual que dejó Dios para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, porque a través de ella conocemos la verdad y la verdad nos hizo libre de Satanás, del pecado y de la muerte. Entonces vemos que el diablo ataca principalmente la palabra de Dios. Cuando el propio Señor Jesucristo fue tentado, el diablo utilizó la palabra, porque el diablo, como vimos en Juan 8:44, él conoce la verdad. Que no ha permanecido en la verdad es otra cosa, pero él conoce la verdad, él conoce la palabra de Dios y sabe cuando nosotros estamos más vulnerables, y allí en ese momento preciso él ataca, porque sabes que estamos con la guardia baja. ¿Qué hizo con el Señor Jesucristo? Dice el texto de los evangelios, Mateo 4, que el Señor había pasado 40 días y 40 noches ayunando, tenía hambre. ¿Y cómo lo tentó Satanás? Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Tenía el hambre. Y él lo llevó justamente a esa necesidad. ¿Por qué? Porque Satanás nos hace creer o dudar de la palabra de Dios. Y nos dice, entonces ataca nuestros deseos, como dije hace un momento, nuestra vulnerabilidad, y hace que nosotros estemos más pendientes de lo que no tenemos que lo que tenemos, que es lo que sucede aquí. Vean que Dios le había dicho a Adán que podían comer de todo árbol del huerto. Y aquí, entonces, utilizando las propias palabras de Dios, Satanás le está diciendo lo contrario. Cambia una sola cosa, pero que esa cosa es esencial. Y cuando tú le quitas algo, lo esencial a una frase, a una cosa, ya no es lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es que debemos escudriñar la palabra día a día, para estar claro en lo que dice Dios en su palabra. Y absolutamente todas nuestras decisiones deben pasar por el filtro de la Biblia. Por eso, si no tenemos conocimiento de la Biblia, vamos a ser presa fácil de la incitación de Satanás al pecado, a pecar. Por eso es que la mayoría del mundo está, o mejor dicho, el mundo está bajo el dominio de Satanás, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque Satanás le dice unas cosas que no son, porque Satanás lo engaña y se viste como ángel de luz y presenta cosas buenas. Al mismo Señor Jesucristo le presentó todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces, eso es la forma en que Satanás actúa. Veamos en el versículo 2 la respuesta de la mujer. Dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso fue realmente el mandato de Dios, que iban a comer, pero ya había caído en el juego y en el terreno de Satanás. Y en el 3 la mujer continúa y dice: pero, que siempre hay un pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y le agregó algo que no estaba. Él le dice: ni le tocaréis. Dios le había dicho realmente que no lo comieran, pero no dijo nada respecto a tocarlo. Aquí en los versículos del capítulo anterior, del 16 y el 17, están claramente establecidos cuál fue el mandato de Dios. Entonces el ser humano tiene la tendencia a quitarle o agregarle algo a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está completa. No hay que, dice que el mismo Señor Jesucristo, que ni una tilde ni una coma podemos quitarle a la palabra de Dios. Vemos por un lado a Satanás quitándole algo esencial a la palabra de Dios para lograr sus propósitos, y por otro lado vemos a la humanidad colocando más cosas a la palabra de Dios, que también entonces nos hace desviarnos. Esto que no sabemos si fue Adán, que cuando le transmitió la orden a Eva,
para que estar más seguro de que no lo comiera, le dijo, no puedes tocarlo, ni siquiera tocarlo. Pero eso no fue el mandato de Dios, era que no podían comerlo. Y entonces dice aquí, para que no muráis. Y en el 4, entonces, la serpiente aquí entonces ataca directamente a la persona, a la majestad y al ser divino, a Dios. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sigue cuestionando la palabra de Dios, ¿verdad? No moriréis. Le está diciendo no, Dios es un mentiroso. Te digo eso, pero realmente no es así. Está engañando. Y se está mostrando él como el benhechor, el benefactor de toda la humanidad. Y dice aquí, sino, esta frase, esta palabra nos indica que entonces viene algo que es contrario a lo que se viene hablando. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! La mujer dijo, bueno, aquí estamos hechos. ¿Quién no quiere saber tener ese conocimiento pleno de las cosas buenas y malas? Pero solamente Dios tiene ese poder de omnisciencia. Entonces dice, está hablando aquí, ya está aquí atacando al propio Dios. Dios no es el ser bueno que te dijo, que te plantó allí, que te formó. No, le está diciendo, Dios es un malvado. Dios no quiere que tú comas del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, porque entonces vas a ser como Dios. Y el ser humano siempre ha tenido la tendencia de endiosarse, de querer ser como Dios. De hecho, Satanás fue expulsado del cielo por eso, porque se quiso ser igual a Dios. Y ahí tiene sus consecuencias. Fue arrojado a la tierra junto con sus secuaces. Satanás ataca directamente a Dios. Aunque Satanás fue vencido en la cruz, sigue utilizando a la humanidad. Porque es una humanidad caída, que aún no ha sido redimida, aunque Jesucristo murió por todos nosotros. Pero hay muchas personas que aún no han aceptado ese regalo, que es la salvación y la vida eterna. Aún están bajo el dominio de Satanás, de sus demonios. Satanás los induce a pecar, a ir en contra de Dios y utiliza la misma palabra de Dios. Por eso es que vemos hoy en día mucho pecado en las iglesias del Señor. Porque están creyendo que están haciendo lo que Dios dice y no es así. Porque no leen la palabra de Dios. Y es necesario volver a ese primer amor. Cuando empezamos en los caminos de Dios, cuando escudriñábamos todos los días la palabra de Dios, cuando orábamos constantemente, cuando nos cuidábamos los unos a los otros como hermanos que somos en Cristo Jesús, sino que nos hemos dejado seducir por Satanás, por los deseos de la carne, por el mundo, por la riqueza, por la fama, por el poder. Y por eso estamos como estamos hoy en día. Porque nos hemos alejado de Dios, el único Dios verdadero. Por eso, hermano y amigo, te queremos exhortar hoy a que leas la palabra de Dios, a que te mantengas en oración para que puedas resistir los ataques del diablo. La Biblia no te manda a que pelees, que contiendas con Satanás. No, te manda a obedecer a Dios, a acercarte a Dios, a someterte a Él y a resistir al diablo. Y la Biblia agrega, y Él huirá de vosotros. Pero muchas veces decimos, no, yo puedo porque yo soy fuerte y yo tengo fuerza de voluntad. Pues déjame decirte que tú, con tu fuerza de voluntad, no vas a poder contra Satanás. Solamente aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, siendo sellado con el Espíritu Santo, entonces tú puedes resistir a Satanás, porque Satanás está vencido.
El Señor dijo en una oportunidad, hablando de una parábola, que dice que no podemos, cuando si queremos saquear la casa de un hombre fuerte, primeramente debemos atar a ese hombre y después entonces saquear sus bienes, ¿verdad? Estaba diciendo con esto que Satanás no puede poseerte a ti, no te puede inducir, no tiene el poder para hacerlo, porque tú fuiste sellado con el Espíritu Santo desde el primer momento que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Allí no puede entrar Satanás. Entonces no me vengas a decir que cuando tú pecas, dice, eso fue un demonio de adulterio de fornicación, de mentira, de robo, que me poseyó. No, eres tú mismo que te dejas llevar por la carne y eres seducido por el pecado y caes. Déjame decirte que te has separado de Dios y permaneces en esos pecados. Si no te has arrepentido y lo has confesado. La mayoría de los cristianos cuando pecan le echan la culpa a Satanás. Y Satanás, muy bien, échenme a mí toda la culpa, pero ustedes están pecando y se están alejando de Dios. Y están dejando de recibir todas esas bendiciones y todas esas promesas que el diablo sabe que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Porque es que Satanás no tiene poder sobre nosotros. Y solamente si el Señor se lo permite, Él puede tocarlo. Para eso les recomiendo que leen los capítulos 1 y 2 de Job. Vemos lo que le pasó a Job, un hombre realmente conforme al corazón de Dios, y que a pesar de todas las acechanzas, de todas las tentaciones de Satanás, se mantuvo fiel a Dios. Y Dios le bendijo. A la larga le hizo bien porque perseveró en los caminos de Dios. No se dejó seducir por Satanás. Quiere decir que cuando nosotros descansamos en Dios, podemos resistir a Satanás. Podemos ganarle la batalla porque ya Él perdió la batalla. Solamente que con tus fuerzas no vas a poder. Pablo en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios y yo te recomiendo de que tú te revistas de esa armadura de Dios, que dejes el viejo hombre y seas revestido del nuevo hombre, y así vas a alcanzar la vida eterna. Así Satanás va a huir de ti. Entonces, resumiendo un poco, vemos que Satanás induce a la humanidad a ir en contra de los designios de Dios, a pecar contra Dios. Y utiliza básicamente la palabra de Dios por un lado, quitándole algo de la palabra de Dios para que nosotros, oye, si no tenemos conocimiento de la palabra, pero sí es verdad, la Biblia dice eso, pero realmente cuando escudriñamos nos damos cuenta que Satanás le ha quitado algo. Y por otro lado habla, atacando la personalidad de Dios. Pero como nosotros conocemos a Dios, como nosotros leemos la Biblia todos los días, sabemos quién es Dios. Y sabemos que Dios no cambia porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Y que somos hijos de Él. Y que los ángeles fueron creados para ministrarnos, para protegernos a nosotros como lo enseña la Biblia. Así que, hermano, no te dejes incitar, no seas tentado por Satanás ni por tu carne, sino sigue lo que Dios dejó establecido en tu palabra. Déjate guiar por el Espíritu Santo y andarás de victoria en victoria. Oramos y decimos, Señor, queremos pedirte perdón porque hemos pecado contra ti. Señor, realmente tú nos amas porque tú viniste a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Pero te queremos agradecer ese sacrificio, que no hay mayor prueba de amor que eso, que alguien ponga la vida por otro. Y no por cualquiera, sino por personas viles, que estábamos contaminadas, sucias con nuestros pecados, en nuestros delitos andábamos, siguiendo las corrientes de este mundo. Hoy te queremos dar gracias por que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hoy no tenemos excusa para seguir pecando. Nuestra naturaleza va a tender a llevarnos allá, pero
Tú nos mandas en tu palabra a tener dominio propio y a llevar todas nuestras cargas y nuestras ansiedades en ti, porque tú prometiste tener cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón, por tu sacrificio. Y gracias por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Nos rendimos ante ti. Y una vez más sabemos que el diablo, aunque anda suelto, no tiene poder contra nuestras vidas, contra nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor. Hacemos este ruego con acciones de gracia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.